Pienso que el problema no es que existamos personas neurodivergentes en sí, personas que percibamos la información a nivel cognitivo y a nivel sensorial de manera diferente a como lo percibe aún la mayoría. A nivel cognitivo, en cuanto a nuestros procesos mentales, nuestra forma de razonamiento, nuestra forma de reflexionar las cosas a profundidad, nuestra vasta imaginación, la manera en cómo interpretamos la información y, por lo tanto, nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Y a nivel sensorial, con respecto a la manera en cómo percibimos la información, los estímulos sensoriales provenientes de nuestro entorno. Yo no veo en dónde pudiera estar el error en todo eso. Pienso que el principal problema es que desafortunadamente en nuestra sociedad aún no existe el suficiente nivel de conciencia y por lo tanto el suficiente nivel de empatía y de respeto para entender y para aceptar que existe esa posibilidad, lo cual es una realidad. Cuando algo no se conoce y no se comprende, aparece la incertidumbre, el miedo, y tras ese miedo surge el rechazo y la invalidación ante todo aquello que se percibe como diferente, aquello que no encaja con lo que se ha establecido como la norma. El tema del cual quiero hablar hoy me conmueve muchísimo por experiencia personal y por todo lo que sigo observando a mi alrededor con respecto al hecho de que en muchas familias aún existe tal grado de ignorancia y estigma hacia lo que son las neurodivergencias que provoca que aún se siga creyendo que ser neurodivergente es algo malo, algo indeseable, y por lo tanto que sigue existiendo mucho rechazo y negación ante la posibilidad de que algún integrante de la familia pudiera recibir un diagnóstico de este tipo. Crecer sin saber que eres neurodivergente, enfrentándote a tantos retos a lo largo de tu vida, conlleva muchas consecuencias de salud física y de salud mental. Consecuencias que desafortunadamente merman de poco en poco tu calidad de vida y dejan huella. Una huella profunda, no tan fácil de borrar después. No digo que sea imposible, pero hasta ahora no sé de ninguna persona neurodivergente que haya quedado intacta en su edad adulta y que no haya tenido ningún tipo de consecuencia. Ojalá que para las nuevas y próximas generaciones esto deje de ser así. Por ello es que me interesa abordar este tema el día de hoy, porque me parece que no está habiendo la suficiente comprensión sobre la importancia que tiene el saber si un niño es o no neurodivergente, dejando de lado la opinión que la propia familia pudiera tener al respecto al recibir tal noticia y enfocándonos en el apoyo que necesita esa personita desde temprana edad para brindarle las herramientas necesarias para poder afrontar la vida y sobre todo para ayudarle a conocerse mejor, para autovalidarse, para que aprenda a desarrollar el autocuidado, para evitar que crezca bajo la percepción de no encajar en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, para que no se sienta como un freak, para que pueda aprender a poner límites, para que sepa defenderse. Y lo más importante, para que entienda que tal como es digno de amor. Siendo esto último lo más poderoso para que cualquier ser humano pueda sentirse conectado con la vida y pueda hallarle un sentido y un valor a su existencia, para que pueda conectar con un estado de absoluto merecimiento y sentirse suficiente en todo sentido. Un padre
o madre, al enterarse de que su hijo es neurodivergente, no tendría por qué sentir miedo o vergüenza, o preocupación, o tristeza. Si existiese la suficiente información en su cabeza, el suficiente conocimiento sobre el tema y el suficiente nivel de conciencia, me atrevo a decir, no cabría ni siquiera la posibilidad de sentir algún tipo de rechazo hacia esa idea. La humanidad está evolucionando, los cerebros también. Nuestros sistemas nerviosos son cada vez más sensibles y no creo que sea simple casualidad, ya que eso nos brinda la oportunidad de sentir más, de pensar de manera distinta, de crear ideas distintas, soluciones distintas, de percibir las cosas de manera diferente. La hiperempatía contrarresta la enorme cantidad de maldad y violencia que estamos viviendo en nuestro planeta. Eso nos hace más humanos. Dejemos de ver las neurodivergencias como un error, como algo indeseable. Mejor apliquémonos en entenderlas, en aceptarlas. Dediquémonos a buscar las cosas buenas que traen consigo, en vez de enfocarnos en seguir queriendo definirlas o definir todos sus rasgos como déficits que deben corregirse o eliminarse. No digo que no existan los retos para las personas neurodivergentes. Yo misma he tenido y sigo teniendo mis propios retos en mi día a día. Pero es importante que observemos que muchos de estos retos surgen por la falta de herramientas y de apoyos en todos los niveles de nuestra sociedad, pero sobre todo por la falta de comprensión, de empatía, de respeto, por la falta de interés en el tema. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Todo lo que ocurre durante nuestra infancia
sea bueno o sea malo, influye en la manera en cómo vamos construyendo nuestra percepción del mundo y también la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Desde niños, sobre todo hablando de quienes formamos parte del espectro autista, en su mayoría crecemos percibiendo nuestro entorno más cercano como inseguro. Quizá no en todo momento, pero sí con cierta regularidad. No propiamente porque haya violencia extrema, aunque en algunos casos sí, pero sí habiendo algún tipo de violencia sutil, violencia verbal, abuso emocional, invalidación o juicios hacia nuestra forma de percibir las cosas, lo cual, a su vez, va moldeando nuestra autopercepción y nuestras creencias, las cuales, de manera inconsciente, nos acompañan durante gran parte de nuestra vida y dirigen nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. El hecho de que un niño neurodivergente, específicamente autista, experimente sus procesos cognitivos con sobreexcitabilidad, es decir, con intensidad, trae como consecuencia que saque conclusiones igual de intensas. Me refiero al hecho de que observe con detenimiento una gran cantidad de detalles en su entorno, que reflexione y analice todo a profundidad. Conclusiones como, por ejemplo, que su entorno no es del todo seguro, porque en él hay personas que con frecuencia critican e invalidan su forma de percepción sensorial, es decir, cómo percibe los ruidos, el sabor o textura de los alimentos, los aromas, etc., y o que juzguen y castiguen fuertemente sus conductas explosivas sin que él mismo entienda por qué surgen. Personas que invalidan o rechazan su manera de pensar. Todo ello contribuirá a que saque conclusiones en su cabeza que le indiquen que él o los entornos en donde se encuentra no son espacios seguros, que ahí no es aceptado tal como es, que no es lo suficientemente bueno, que hay algo malo en él y que por lo tanto no es digno de merecer cariño, amor y buenos tratos. Un niño, bajo esas circunstancias, siente que no tiene salida. Y es que realmente no la tiene. A diferencia de una persona mayor que pudiera tener la opción de moverse, de salir de ahí y buscar un espacio donde sí se pueda sentir al menos un poco más seguro. Cuando el entorno en el que te encuentras emite señales de ser un espacio inseguro, eso provoca que el sistema nervioso simpático permanezca activado gran parte del tiempo, en estado de hiperalerta y a la defensiva, es decir, en estrés constante y por lo tanto en un estado de desregulación. Desafortunadamente, en muchas ocasiones nuestro entorno familiar, que debiera ser un espacio seguro óptimo para cualquier niño en desarrollo, para muchos de nosotros no lo es o no lo fue. Muchos de los traumas de desarrollo surgen precisamente en nuestro hogar durante la infancia. En pocas palabras, un trauma de desarrollo es aquel que se va generando de poco en poco, pero de manera constante, propiciando un deterioro en el autoconcepto y la autoestima, un sentido de insuficiencia y desmerecimiento, de desequilibrio y confusión en todo sentido, de desvalorización de uno mismo y finalmente, a un nivel muy profundo, provoca la desconexión con nuestro ser genuino y a la par con nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Y cuando nos desconectamos de nosotros mismos, en automático surge la incapacidad para poder conectar con los demás. Y esa es la parte quizá más triste. Y como consecuencia de ello surge lo que hoy conocemos como enmascaramiento, lo que nos permite convertirnos en camaleones para camuflarnos, para cambiar de color y así pasar desapercibidos, para aparentar que encajamos en el mismo molde que los demás. Y a pesar de que hoy por hoy muchos profesionales de la salud mental ya tienen presente
que el enmascaramiento nos puede llegar a generar muchos problemas de salud, mucha ansiedad. Con todo y eso, aún en muchos países se sigue permitiendo realizar terapias cognitivo-conductuales, como lo es el método ABA, del cual ya te hablé en el episodio número 16, y otras terapias parecidas que se dedican básicamente a entrenar la conducta en los niños, enseñándoles sutilmente y a veces forzadamente a reprimir sus emociones y su comportamiento, provocando que sus niveles de ansiedad incrementen de poco en poco, muchas veces de manera silenciosa, y se queden guardados en su interior durante años, provocando que más tarde afloren como crisis existenciales, depresiones severas, enfermedades autoinmunes, conductas autolesivas, adicciones, suicidios, en fin. Y antes de continuar, quiero recordarte, en caso de que no lo tengas muy claro, que en el episodio número 34 explico a detalle lo que es el trauma y los dos tipos de trauma que existen, porque vengo hablándote hasta ahora del trauma de desarrollo, que es el que surge desde el entorno familiar, pero también existe el trauma simple. Y en ese episodio también comparto acerca de la similitud que existe entre un cerebro autista y un cerebro con impacto de trauma. Entonces, todo esto que comparto es el proceso al cual muchos niños neurodivergentes se enfrentan. El entorno familiar influye totalmente en el neurodesarrollo. Cuando no existe el suficiente conocimiento, la empatía y el respeto sobre el tema, se pueden cometer muchos errores por parte de la familia que pueden afectar enormemente la salud mental de un niño. La idea de este episodio surgió debido a un comentario en el podcast por parte de una seguidora, diciéndome cómo ella ha podido notar muchos rasgos aparentemente autistas en uno de sus nietos, que la llevan a pensar en la gran posibilidad de que el peque pueda estar dentro del espectro. Sin embargo, los padres permanecen en un estado de negación total como consecuencia de su ignorancia en el tema, rechazando la posibilidad, según ellos, de que esto pudiera ser verdad. Este tipo de situaciones tengo que admitir que me conmueven mucho, me molestan, porque puedo ver cómo al existir un bajo nivel de conciencia en las personas, esto hace que permanezcan en un estado de ignorancia y por lo tanto que carezcan de la suficiente empatía y respeto para poder aceptar la posibilidad de que existen otras maneras de percibir la vida, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero que al ser visto desde esta perspectiva de baja conciencia, no se entiende, no se comprende, se rechaza y por lo tanto se invalida. Es muy fuerte darte cuenta de que la manera en cómo tú percibes las cosas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sensorial, que para ti son tu realidad, pero las personas a tu alrededor no lo entienden porque no lo experimentan igual que tú y lo único que hacen es descartar esa posibilidad de percepción por ser distinta a lo que conocen y automáticamente la juzgan. Me parece increíble la reacción por parte de muchos padres de familia que en vez de interesarse en el tema ante la posibilidad de que su hijo pueda ser neurodivergente y de comenzar a investigar e informarse y hacerse de herramientas para brindarle el apoyo necesario, prefieren voltear hacia el otro lado, invalidar su experiencia, no darle importancia, creyendo que mientras más se alejen de esa idea en su cabeza, menos probabilidad hay de que se convierta en realidad. Una postura que a mi parecer es muy infantil e irresponsable.
A través de este podcast intento generar mayor conciencia en cuanto a la importancia que tiene que las personas se documenten con respecto a todo lo que conlleva ser una persona neurodivergente. Y sobre todo si son padres, tanto por el hecho de que sus hijos puedan serlo, así como también, aunque no lo sean, es importante educar a esos niños con esta información para que aprendan a ser inclusivos, empáticos, respetuosos y puedan incluso apoyar a otros niños a quienes se les puedan presentar determinadas circunstancias que pudieran ser un reto para ellos. Por lo tanto, nuestro entorno familiar definitivamente marca la diferencia durante nuestro desarrollo, pudiendo ser lo que nos potencialice y nos permita lograr algún tipo de éxito en la vida, o bien que contribuya a que ocurra todo lo contrario. Como ya lo dije, un trauma de desarrollo es algo que ocurre de poco en poco, pero de manera constante durante la infancia. Palabras en forma de juicios o de invalidación hacia nuestra manera de percibir las cosas. Algún tipo de negligencia por parte de nuestros padres o cuidadores primarios. El abuso emocional de manera sutil pero constante también se considera un tipo de trauma de desarrollo. Cuando hay trauma, hay un estado de hiperalerta, de vigilancia, y consecuentemente hay mayor hipersensibilidad. Y justo aquí me parece importante dejar en claro algo. Cuando los padres de familia no han sanado sus propios traumas, cuando se encuentran en total desconexión a nivel emocional consigo mismos, cuando no han logrado desarrollar el suficiente nivel de conciencia y cierta capacidad introspectiva como para detenerse a observar y a cuestionar las cosas a un nivel profundo y de manera inteligente, cuando ellos mismos no tienen herramientas para autorregularse, cuando viven en conflicto interno y en conflicto de pareja, cuando no han logrado desarrollar su capacidad empática y no tienen la suficiente madurez emocional, cuando están en un estado de poca tolerancia, con agotamiento crónico, estresados, cuando detonan con facilidad ante cualquier cosa que se salga de su control. Seamos honestos, unos padres así difícilmente van a poder sostener y apoyar el proceso de sus hijos, sobre todo si estos son neurodivergentes. Y por lo tanto, el entorno familiar será mayormente tóxico, violento e inseguro. Y lo peor de todo es que ese tipo de ambiente se va a normalizar. Los padres son los responsables de brindar un espacio seguro y un tipo de apego seguro hacia sus hijos. Y para poder hacer eso necesitan sí o sí trabajar en sí mismos. Los niños tienen todo el derecho y deben poder desarrollarse en espacios totalmente sanos y seguros. Así debería ser. Algo importante por mencionar aquí es que a pesar de que existen diferentes tipos de neurodivergencias, por alguna extraña razón, al parecer sigue siendo el autismo, específicamente, el que tiene la peor fama. Mucho estigma aún hacia la posibilidad de que un niño pueda nacer con ese tipo de variación neurológica. Todo parece indicar que cuando los padres se enteran de la posibilidad de un diagnóstico de autismo en sus hijos, y peor aún cuando se los confirman, sienten que se les viene el mundo encima. Y no digo que no pueda ser un reto para ellos como papás, pero esa sensación que los invade, que los hace sentir que fallaron como padres, la percepción de culpa por haber engendrado un hijo así, debe ser fatal, no lo dudo. Sin embargo, vuelvo al mismo punto, y sé que ya parezco disco rayado en mi podcast, pero es que en serio, tengo que decirlo. Es desde la ignorancia que surgen la negación y el rechazo, y por consiguiente, la vergüenza y el miedo al qué dirán. Y eso, por supuesto, como padres, les dificulta aún más el proceso. Qué curioso, cuando un padre recibe el diagnóstico de su hijo
con la neurodivergencia de altas capacidades intelectuales se pone feliz y contento. Pero cuando recibe el diagnóstico de autismo, quiere que se lo trague la tierra. Pero muy interesante, porque cuando aprendes y entiendes sobre neurodivergencias, esa perspectiva puede llegar a ser muy distinta, créeme. Ninguna neurodivergencia es mejor o peor que otra. Todas tienen sus retos y todas tienen cualidades muy valiosas, pero hay que aprender para entender. Y una de las cosas que sería bueno que entendieran es el hecho de que existe algo que se llama doble y triple excepcionalidad, que quiere decir que en una misma persona pueden estar presentes 2 o hasta 3 neurodivergencias. Y es más común de lo que puedan imaginarse. Pero si no entienden ni siquiera una neurodivergencia a profundidad, si yo les digo que sus hijos pueden tener 2 o 3, se van a confundir más y se van a espantar más. El punto aquí es que es súper importante entender las distintas neurodivergencias para poder así diferenciar entre los rasgos de una y otra, siendo eso de mucha utilidad para poder entender a sus hijos y para poder apoyarlos. El mejor consejo que puedo darles a los padres de niños neurodivergentes, sobre todo a padres de niños autistas, primero que nada es que trabajen en su propia salud mental, ya que es crucial para poder sostener el proceso de sus hijos. Pero no solo eso, es importantísimo que aprendan sobre neurodivergencias, para que así puedan apoyarlo, construyendo bases sólidas sobre su identidad, para que sepa quién es, que conozca las cualidades según la o las neurodivergencias que lo conforman, que no se avergüence de quién es, para que pueda crecer con una autoestima sana, que conozca y tenga claro cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus necesidades, y que aprenda herramientas para comunicarlas. Un niño neurodivergente requiere mucho mayor guía que otros niños que no lo son. Papás, en vez de preocuparse, hay que ocuparse en lo que se requiere aprender para apoyar a sus hijos. Hace poco escuchaba un episodio del podcast de la psicóloga argentina Marina Mamoliti, en donde compartía que a sus 15 años de edad solía tener ataques de pánico y a pesar de que acudía a psicoterapia y hacía otras cosas, esos ataques de vez en cuando se hacían presentes. Pero unos años más tarde, cuando se mudó de ciudad para estudiar la universidad, que por cierto fue una carrera que a ella le gustaba y le emocionaba muchísimo, y logró posicionarse en un entorno social y laboral en donde se sentía muy confortable. Y comentaba que por arte de magia, los ataques de pánico desaparecieron, demostrando a través de esa historia el poder tan grande que ejerce el entorno en el que nos encontramos para sentirnos seguros y tener un sistema nervioso en calma. Con las personas autistas ocurre lo mismo, pero a la inversa. Estar en un entorno donde no nos sentimos bienvenidos, en donde sentimos que no encajamos, en donde con frecuencia se nos juzga por nuestra manera de percibir las cosas y de comportarnos, en donde se nos dice que nos quejamos solo por molestar a otros o para llamar la atención. Un lugar en donde constantemente se invalide nuestra percepción y se minimicen nuestras emociones, en donde no nos sintamos comprendidos y peor aún, en donde se nos castigue por ser tal como somos. Es y será siempre un espacio inseguro, del cual buscaremos alejarnos, del cual buscaremos escapar, o bien en el cual permaneceremos en estado de hiperalerta. Hasta que, si bien nos va, podamos aprender herramientas que nos permitan poner límites, conocernos a profundidad, para así poder comenzar a autovalidarnos
y poder cambiar la percepción que tenemos de ese entorno, regular nuestro sistema nervioso, resignificar nuestras creencias. Pero temo decirte que esa posibilidad puede llegar, si es que llega, hasta muchos años después. Después de mucho sufrimiento, de mucho trauma, de mucho sobreesfuerzo, después de haber desarrollado cierto grado de madurez emocional. En el episodio número 38 hablé de un tema que viene muy al caso, donde explico el por qué se cree que existe una corta esperanza de vida en los autistas. Está muy interesante, ojalá puedas darte el tiempo de escucharlo. Y por último, recordarte que justamente por la acumulación de tantas experiencias difíciles a lo largo de la vida, por los traumas de desarrollo, esos que van de poquito en poquito llenando el jarrito, es que el suicidio está a la orden del día en la vida de muchas personas neurodivergentes. Como resultado de vivir con un sistema nervioso desregulado y en estado de hiperalerta y vigilancia durante muchos años, trayendo como consecuencia altos niveles de ansiedad y, por supuesto, con esa sensación de no encajar en este mundo. Si te interesa aprender sobre ese tema y lo que puedes hacer también para evitarlo, me refiero al suicidio, te invito a que escuches el episodio número 55. Espero que lo que comparto en este podcast esté siendo de utilidad. Espero poder estar contribuyendo a la toma de conciencia en muchas familias. Yo agradecería mucho que compartas el contenido de mi podcast con otras personas, ya sea en Spotify o en YouTube, al igual que la información que posteo en otras redes sociales como es Instagram, Facebook y TikTok. Me encuentras como @podcastlibérate. Eso ayudaría mucho para disminuir la ignorancia, la falta de empatía, la falta de respeto a nuestra sociedad hacia quienes experimentamos la vida con tanta sensibilidad y sobre todo para que se deje de rechazar e invalidar la experiencia de tantos niños. Así que por favor comparte, porque no es culpa de los niños que los adultos no se quieran instruir en el tema. Actualmente habemos muchísimas personas neurodivergentes compartiendo información en primera persona en distintas redes sociales, así que solo es cuestión de buscar un poquito. Recuerda que si te interesa charlar conmigo para acompañarte en tu proceso, desde mi experiencia como persona neurodivergente, no como psicóloga, porque no lo soy, pero sí con el suficiente conocimiento en el tema como para compartirte algunas herramientas y sugerencias y sobre todo para brindarte una escucha totalmente empática si es eso lo que necesitas. Si te resuena, por favor no dudes en contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales para agendar una cita. Será un gusto poder apoyarte. Y bueno, gracias por escucharme nuevamente y por interesarte en ese tema que es tan importante. Hasta pronto.